que es lo que nos está diciendo. Tus testimonios son muy firmes. Primero, la santidad conviene a tu casa. 2, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Observemos, hermanos, que esa es una gran píldora. Amén. Que está muy metida allá en el libro de los Salmos y que tiene que ver con nuestra relación de santidad hacia nuestro Dios. Inicialmente dice, tus testimonios son muy firmes. Estábamos escuchando precisamente la semana anterior una enseñanza donde se nos hablaba de las cosas extrañas que Dios hace. Amén. Y eso que apenas se tocaron algunos 3, 4 punticos de esas cosas extrañas que Dios hace. Porque realmente si nosotros comenzamos desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos encontrando cosas extrañas que Dios a través de la historia Él hace. Y que esas cosas extrañas, como es que el sol se pare, como es que el mar se abra para dar camino al pueblo de Israel, como es el caso de que Él haya preparado un pez gigantesco. Yo creo que ese pez fue único, porque no, la Biblia no dice que era una ballena, ni que era un cachalote, y algo así por eso, un pez que Él preparó. Y lo preparó de tal manera que ese pez no le permitió, o no se le permitió que hiciese digestión. Porque si hubiera hecho digestión, Jonás no hubiera salido para ir a dar testimonio a Nínive de la necesidad que había de que ellos se tenían que arrepentir. Y así sucesivamente encontramos cosas tan extrañas en nuestro Dios. Una de esas es que siendo Dios se hizo hombre, y en la condición de hombre siervo, y estando en esa condición de siervo fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Amén. Una cosa extraña, hermanos, y que nunca ha sido imposible para Él, porque para Él nada le queda grande, para Él nada le es imposible. Es el habernos encontrado a nosotros en la condición en que estábamos, y de allá del cieno inmundo y asqueroso nos levantó para hacernos sus hijos. Por eso allí dice, tus testimonios son muy firmes. No hay equivocación en esos testimonios. Amén. La misma ciencia en estos momentos se tiene que cotejar con la palabra de Dios para poder dar crédito a lo que ellos mismos a través de los tiempos han venido descubriendo. Por eso, hermanos, nosotros debemos dar testimonio de la obra grandiosa que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y de aquellas cosas que Él a través de la historia ha hecho para que las generaciones le conozcan. Y ya en la mitad del texto dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Los religiosos de pronto dicen que esa santidad tiene que ver con los objetos de una liturgia. La religión tradicionalista así lo enseña. Y es por eso que se han levantado suntuosos templos
Inclusive que hay un templo en Europa que hace casi como 200 años que lo empezaron y aún todavía no lo han terminado, llamado el Templo de la Sagrada Familia. Imaginémonos nosotros, casi 200 años construyendo ese templo y no lo han terminado, porque creen de que allí, en medio de toda esa opulencia, la presencia del Señor habita. No es así. Un día Él habitó en el tabernáculo, después habitó en el templo y ahora habita en nosotros. Y como Él es santo, quiere que usted y yo también seamos santos. Porque uno mayor que el templo está aquí. Nuestra Ipuc puede hacer templos con luces, palcos, cambiar silletería, hacer tantas cosas. Pero si la presencia de Dios no mora allí, hermanos, prácticamente es dinero perdido, opulencia perdida, porque aquí lo que se necesita es la presencia del Señor en medio de su casa. Por eso dice, la santidad conviene a tu casa. Amén. Que los jóvenes por quienes en esta noche se han orado, por las necesidades de la iglesia, por las cuales se han orado, entendamos que se hace necesario que seamos lo que el Señor quiere que seamos, aquí en medio de su casa, que es la iglesia, vivamos en santidad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y luego dice, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hermanos, Dios siempre ha tenido en mente que nosotros seamos un pueblo santo. Y si contextualizamos esto, allá en el libro de Números capítulo 15, verso 38 al 41, allí encontramos el contexto de lo que Dios ha querido, quiso para con su pueblo Israel y quiere para con nosotros, su iglesia. Observemos lo que allí dice. Habla a los hijos de Israel, o sea, en ese momento a su pueblo, al pueblo que Él ha liberado de la esclavitud egipcia, al pueblo que a través de Moisés está conduciendo a la tierra prometida, al pueblo que estaba acostumbrado a ver cómo los egipcios ofrecían sacrificios y rendían culto a sus dioses. Pero el Señor quiere hacer una distinción, que seamos ¿qué? Distintos. Amén. Y es que nosotros tenemos que marcar la diferencia para que se cumpla esto que dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Y qué sigue diciendo? Y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Este contexto tiene mucho que ver y nos enseña que después de que usted y yo hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, nuestra procedencia es celestial.
Amén. Allí está diciendo, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, de sus túnicas. Se hagan franjas. A ver las modistas, ¿cómo podrían llamar a la hermana Edilza cuando se termina un vestido y se coloca? Es franja eso. Una terminación. ¿Cómo llama? Una cinta, una terminación que diferencia el total de la pieza del vestido. Y dice, por sus generaciones. Ahora, cuando habla de sus generaciones, cómo el pueblo ha evolucionado en muchos aspectos de su cultura, y entre esas la del vestir. Ya ellos no usan túnicas, no usan franjas, pero sí, hermanos, ellos utilizan un manto que se llama talí. Y ese manto que ellos llaman el talí, lo utilizan en el momento en que se van a presentar a Dios en oración, consagración, en culto. Porque ahí está escrito, lo harán por sus generaciones para que el mundo conozca quiénes son ellos. Ustedes de pronto han visto en algún documental, en algún rito judío, que ellos se colocan ¿qué? Una mantilla, un manto, y ese manto es de colores, y en la parte inferior de ese manto le colocan franjas, le colocan cintas azules que los están identificando que ellos son separados por Dios para ser santos. Amén. ¿Sabían ustedes eso? Dice, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Continuamos el texto para que nos demos cuenta el por qué. Y os servirá de ¿qué? De franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Cuando un israelita miraba el vestido de su hermano, de su colega, inmediatamente al mirar el vestido, su mirada la conducía ¿hacia dónde? Hacia el borde del manto y a la cinta azul. Y eso les estaba indicando que era un pueblo separado por Dios para cumplir mandamientos, estatutos, por preceptos, leyes que Dios había establecido para ellos. Y dice, para ponerlos por obra. Y luego la segunda parte del texto nos dice, y no miréis en por de vuestro corazón y de vuestros ojos, en por de los cuales os prostituyáis. Tened muy presente, oh pueblo de Israel, que al tener esa vestimenta y allá en el orle de su vestido tenéis esa franja con esa cinta de azul, tu procedencia es celestial. Amén. Amén. Sois diferentes. Vais a recordar que al tener esa vestimenta con esa cinta, no os vas a prostituir. Así lo dice a renglón seguido el verso siguiente. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis ¿qué? Santos a vuestro Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
Entonces miremos ese contexto, hermanos. Hay muchos que decimos, no, es que lo que está escrito allá en la ley, eso fue allá para el Antiguo Testamento. Pero es que las lecciones del Antiguo Testamento se contextualizan con la experiencia que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir. Por eso el cordón azul, el color celestial, símbolo de una vida separada por Dios y para Dios. Si ustedes, hermanos, de pronto se han leído el libro de Éxodo, Levítico, Números, y ojalá lo lean, amén, ojalá lo lean, se deleiten, porque cuando leemos y nos deleitamos y escudriñamos esa palabra, nos identificamos plenamente dentro del contexto de Dios, que nos identifica como un pueblo santo, también para su honra y para su gloria. Las vestiduras del sacerdote tenían azul, amén. El tabernáculo tenía en sus cortinas azul. Los diferentes muebles del tabernáculo, los paños para tapar las ofrendas, siempre las tapaban con carpetas de color azul. No eran blancas ni negras, o moradas o anaranjadas, siempre era color ¿qué? Azul, que estaba indicando la procedencia celestial. Esto, hermanos, significa que el pueblo tenía que manifestar una conducta y obediencia de carácter celestial y separarse de toda ambición y de todo deseo terrenal. La santidad conviene a tu casa. Por eso el Salmo 93, verso 5, y Números capítulo 15, verso 38 al 41 significa que la santidad o pureza moral es un atributo digno de la casa o templo de Dios, que es ¿quién? La iglesia. Amén. Tomemos esos dos textos y hagamos un paralelo en los mismos. Y allí nos damos cuenta que es lo que el Señor quiere con nosotros. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Con nuestra vida. Por eso la Biblia, hermanos, presenta varios ejemplos de santidad en nuestro diario vivir. Y el primer ejemplo que presenta, hermanos, es el reconocimiento de la santidad de nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿O es que no reconocemos la santidad de nuestro Dios, que nos quedamos ahí todos soñolientos? ¿Cómo se llaman? El sueño. No. Habían invitado a otros predicadores por allá, tal vez más campaneros. Bueno, pues me tocó. Y aquí estamos, aprendiendo la palabra. Aprendiendo la palabra. Amén. La Biblia enfatiza que Dios es santo. Amén. En su ser, en su naturaleza, en su
carácter. Esto lo enfatiza las Sagradas Escrituras. Últimamente hemos venido escuchando, y eso es asertivo. Es asertivo, porque yo también lo he manifestado, lo he pronunciado, lo he dicho. El ADN de Dios. Y el ADN de Dios es su santidad. Es su santidad. Y esa santidad Él quiere transmitirla a usted y a mí en lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. Porque estamos hablando que la Biblia enfatiza el carácter, su naturaleza, su ser. Y el carácter santo de nuestro Dios es ¿cuál? Amor. Continúen. Gozo, paz. ¿Qué más? Benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y cómo va a haber ley? Cuando se está haciendo lo recto, lo bueno, lo justo, lo agradable. Cuando el ADN de Dios está proyectado en nuestras vidas. No es difícil ser santo en una generación perdida, contumaz y rebelde. No sé si es que nos hace falta a nosotros los predicadores. Y yo creo que no, porque de todas maneras siempre estamos enseñando continuamente. Lo que pasa es que muchos, no todos, muchos no quieren escuchar, no quieren obedecer. Y por eso es que se viene el problema. Ay, es que es difícil, es que es difícil. Es que es difícil, no sé, es que es difícil el cristiano. Es un argot, una palabra que se escucha tanto en los jóvenes y aún hasta en viejos. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. El Señor Jesucristo, Él mismo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y parte de la santidad conviene a tu casa es estar ¿qué? Ligados a Él, unidos a Él. Separados de mí nada podéis hacer. Que se presentan tantas adversidades, problemas, angustias, tristezas, temores. Es cierto, porque en nuestro ser hay un área que es el alma, que tiene que ver con nuestras emociones. Y no es criticable jamás, y no lo estoy haciendo, que la juventud presente de pronto esa clase de diagnósticos. Pero cuando el Señor dice: separados de mí nada podéis hacer, agregámosle de nuestra cuenta algo. Señor, Señor, ayúdame a creer en mí mismo. ¿No me entendieron? Señor, ayúdame a creer en mí mismo. Y esto no lo estoy diciendo como una invención mía, esto lo estoy diciendo con base a lo que Pablo dice. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí se cumple. Gracias, Señor, te doy porque me has ayudado a creer en mí mismo
y he podido en tu nombre santo neutralizar toda obra infructuosa de las tinieblas para vivir en santidad y en el temor de tu nombre. ¿Sí ve que sí se puede? ¿Sí ve que sí se puede en medio de una generación maligna? Sí se puede ser ¿qué? Santo. Sí se puede ser santo. No se puede cuando de pronto hay algunas adicciones y está, en lugar de alejarse de esos lugares que ya sabe de antemano le son peligrosos, los está frecuentando. Oh, hermano, ¿y usted qué? Pasaba alguien, ¿y usted qué hace por acá? En un bar. No, hermano, pues estoy probándome a mí mismo. Y le llegó una chacha que ya la tenía contratada y se le sentó en las piernas y ahí se probó a sí mismo. ¿Ah? La escritura es muy clara cuando dice: resistir. ¿A quién? Al diablo, y él huirá de vosotros, porque nuestro Dios es santo. La santidad de Dios se manifiesta en su justicia, su poder, su amor, su misericordia, y se expresa en su separación del pecado y pureza, para enseñarnos que sí podemos ser como Él es, santo. ¿Que hay tentaciones? Eso es cierto. Pero escuchábamos aquel texto de 2 Corintios capítulo 7:1. Miremoslo allá en pantalla. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Que pesar, no va a poder desarrollarla. Por una dominical. Así que, por todo lo que ya os he venido diciendo, enseñando, amonestando, amados, observemos esa expresión tan fraternal con la que el apóstol Pablo nos está tratando. Puesto que tenemos tales promesas, amén. Al pueblo de Israel se le hicieron grandes promesas. Y vemos el pacto que Dios hizo con ellos, pero ellos rompieron el pacto. Y por romper el pacto tuvieron que sufrir las tremendas consecuencias. No es que el Señor no se las haya cumplido. Ellos fueron los que rompieron el pacto. Amén. Pero a nosotros nos dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? A ver, díganlo ustedes mismos. Promesa de salvación, llenura del Espíritu Santo, sanidad divina, prosperidad en lo físico, en lo espiritual. Amén. Promesas de tener un buen empleo, promesas de salud. Amén. Promesa de ser guardados, de cuántas cosas el Señor nos ha guardado. Por eso las primeras palabras de nuestra oración al levantarnos es dar gracias al Señor. Señor, porque mientras que yo dormía, tú velabas mi sueño. Mientras yo dormía, tú velabas mi sueño. Cuántas cosas negativas, diabólicas, estarían merodeando en el momento en que estábamos plácidamente durmiendo, pero allí el Señor estaba guardando nuestras vidas. Y sigue diciendo: limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, en esta noche, que esto que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 7 y el verso 1, lo llevemos en nuestros corazones. Amén. Y recordemos que sed santos como yo soy santo. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Y en todo nuestro peregrinar en este mundo hasta llegar a la patria celestial, hermanos, vivamos en la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga grandemente y la paz del sea con cada uno.